Paz presenta Hora 25 con el auspicio de... ¿Qué es unidad en muy cortas palabras? Es familia, es calidad, es perfección. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Estamos a tan solo 2 días de celebrar la Navidad. Es la fiesta más universal. Los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. El cristianismo plantea valores humanos y misericordiosos. Temas como la bondad, la solidaridad, el amor, la entrega, la paz y el perdón están en cada una de las enseñanzas de esta fe. Las iglesias que pregonan estas creencias son varias y diversas. Como todas las instituciones humanas, atraviesan momentos buenos y también en ocasiones malos. Con oportunidad de la Navidad es bueno detenerse a conversar sobre las tareas pendientes que tenemos frente a las enseñanzas de Jesucristo. Esta fecha mayor del cristianismo también nos obliga a reflexionar sobre el consumismo excesivo, el aparecimiento de expresiones paganas como son el Papá Noel, el árbol de Navidad y otras. Es un buen momento para hablar de Jesucristo y de los significados de los evangelios en los cuales se resume la buena nueva que finalmente es el gran legado de Jesús, cuyo cumpleaños estamos por celebrar. Estos son entonces los temas que tienen que ver con la solidaridad que ya dijimos, con la paz, con la necesidad de entrega entre los seres humanos. Son los temas que vamos a tratar esta noche. Y para ello doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros el padre Ernesto León Díaz. Él es el superior general de la Congregación de los Oblatos en el Ecuador. También nos acompaña Susana Cordero de Espinosa. Ella es la directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Agradezco al arzobispo Crisóstomos Celi, metrópolita de Ecuador y América Latina para la Iglesia Ortodoxa. Y gracias a Horst Meller Freile, escritor y filósofo. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. La Navidad es la celebración más universal. Se afirma que el 35% de los habitantes del planeta festejan el nacimiento de Jesús. Esta festividad fue instituida por la Iglesia en el siglo IV, luego de que durante varios siglos se tratara de definir la verdadera fecha del nacimiento de Jesús, que sigue siendo hasta ahora algo incierto. Finalmente, se fijó el 25 de diciembre como el día en que se celebra la Navidad y desde la Iglesia se generó un significado. La Navidad es tiempo de reflexión, de amor, de solidaridad, de humildad, de emanar precisamente los valores con los que llegó Jesús al mundo. Sin embargo, con el paso de los años, esta fecha se ha fusionado con el comercio, con el consumo, con nuevos personajes como Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás. Los renos, los caramelos, las luces. Veamos entonces en el siguiente reportaje cómo se originó la Navidad y los matices que hoy tiene. La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, que conmemora el nacimiento de Jesús en Belén. Al menos 174 países de los 201 existentes la celebran. Pese a que aún existen muchas controversias respecto a la fecha de este hecho, finalmente fue en el siglo IV cuando la Iglesia la fijó de forma definitiva. Desde entonces, la Iglesia Católica, la más representativa del mundo, ha profesado que en el tiempo de Navidad, compuesto por 4 domingos, los creyentes deben refugiarse en la oración, la penitencia, el amor, la esperanza y sobre todo la preparación del alma para el advenimiento, es decir, la segunda venida del Salvador. Esta fecha para los católicos, además, se traduce en paz, en solidaridad, en humildad. Y así lo ratificó el Papa Francisco durante su mensaje de Navidad del año pasado. ¿Cuál es el mensaje universal de la Navidad? Nos dice que Dios es Padre bueno y nosotros somos todos hermanos. Questa verità sta alla base della visione cristiana dell'umanità
Esta verdad está en la base de la visión cristiana de la humanidad. Sin la fraternidad que Jesucristo nos ha donado, nuestros esfuerzos por un mundo más justo no llegarían muy lejos. Además, es una época para compartir. Esta es una de las características de la Navidad moderna. Y es que hoy por hoy, este es un momento para compartir en familia, que se inicia desde la noche del 24 de diciembre a la espera del nacimiento del niño Jesús. Es así que la celebración religiosa ha tomado nuevos tintes y hoy se mezcla incluso con el consumismo. Esta época del año está relacionada con los enormes e iluminados árboles, los regalos, la ropa nueva, los decorados de las casas y las grandes cenas y fiestas. Y esto ha traspasado la frontera de lo religioso y se ha convertido en una época en donde las compras son las protagonistas. Sin embargo, para muchos es una buena oportunidad para que el comercio cierre el año con grandes ventas, lo que representa dinamización de las economías del mundo. No obstante, el llamado de la Iglesia, no solo católica, sino incluso de otras religiones, es que esta fecha sea la oportunidad para ser solidarios y hacer del mundo un lugar más humano. Bien, vamos entonces a iniciar esta conversación en torno a lo que significa la Navidad, el mensaje de Cristo y la necesidad de un comportamiento solidario, un comportamiento vinculado con los valores que nos dejó el cristianismo. Y voy a dar la palabra al arzobispo Crisóstomos. Usted nos decía, arzobispo, que ustedes no celebran el 25. Así es, ¿Qué Andrés. ocurre ahí? Explíquenos. Bueno, Buenas muchas noches. gracias, Ajá. buenas noches. Efectivamente, la Iglesia Ortodoxa, que es 300 millones de personas en el mundo, celebran no el 25 de diciembre según el calendario actual, que es un calendario gregoriano. El Papa Gregorio XIII, en el año, me parece, si no me equivoco, 1582, hizo un cambio porque unos consejeros jesuitas le recomendaron que había un error en el cálculo y por eso quitó 10 días del calendario, los desapareció y después de eso, evidentemente hasta el día de hoy son 13 días Se de corren diferencia. 13 días, Se entonces. corren. Ah. Entonces la Iglesia Ortodoxa celebra el 7 de enero la fiesta porque para nosotros el 7 de enero es 25 de Que diciembre. corresponde al 25 de Así diciembre. es. Por lo tanto, son 300 millones de personas que celebramos en otra fecha y cabe decir para nosotros, decía la introducción, es el cumpleaños. Para nosotros no es el cumpleaños, para nosotros es una fiesta que corresponde a hablar de la manifestación de Dios a los hombres y no es el cumpleaños porque nadie sabe la fecha del cumpleaños. Bueno, pero ese es un tema de discusión que permite celebrar finalmente esto, Sí, pues el nacimiento de Cristo. evidentemente no es lo más importante Natural. el momento, sino la persona. Ok, Horst, no sé si quieras agregar algo respecto a lo que acabamos de escuchar, incorporando un elemento que es finalmente las diversas miradas, los diversos ojos que hay alrededor de una figura tan estelar como la de Jesucristo. Sí, bueno, como no soy creyente, me he dedicado a pensar y a reflexionar sobre este importante personaje que fue Jesús, realmente admirable, pero en definitiva ser humano. Claro. Y desde mi punto de vista, endiosarlo ha sido un error y que nos desprestigia y nos desvaloriza a nosotros como seres humanos. Porque en definitiva, el que nos avale una autoridad superior hasta cierto punto nos disminuye como personas. Es cierto que como seres humanos tenemos fallas y tenemos una cantidad enorme de errores, pero es lo que somos. Y no necesitamos, desde mi punto de vista, un aval más allá de lo que humanamente podamos nosotros agregar. Bueno, pero eso es natural, eso es humano, que los seres humanos vamos a crear en el transcurso de la historia a liderazgos, a conducciones, a gobernantes, a autoridades, en fin. Eso es natural, pues. Sí, sí, pero ahí viene el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es juzgar, analizar el porqué, no dejarse llevar por el simple rebaño, sino aplicar el pensamiento crítico, que es un pensamiento de averiguar, de curiosear, de estar atrás de la pregunta. Y esa es la preocupación mía. Bueno, pero esa curiosidad te conduce al mismo punto, que A es mí me una conduce admiración a Jesucristo. A una admiración a Ya está. Jesucristo. Sí.
con una cantidad de valores y defectos también, que podemos después analizar, pero con una cantidad de valores que son muy rescatables y que creo que en el transcurso de la conversación van a ir saliendo. Ok, gracias, Hortz. Padre, quisiera escuchar su opinión ahora respecto a lo que han dicho sus compañeros y la figura estelar que hemos dicho de Jesucristo. Claro que sí. Un abrazo para todos. Como Oblato, hijo de Julio María Matoelle, que ustedes como ecuatorianos lo conocen, un hombre insigne, grande, camina a los altares. Los saludo y saludo a todos nuestros amigos que nos ven. Miren, a mí me parece, frente a lo que han dicho, que más allá de la fecha o de distintas consideraciones, me parece que la mirada en torno a Jesús y en el pesebre es una invitación absolutamente clara a que todos seamos más humanos. Creo que es una fiesta de mayor humanización y pensaría que este discurso amplio que a veces se predica de que seamos santos y que esa categoría de santidad tal vez la ubiquemos más arriba de las nubes, me parece que es una equivocación. Podemos ser más santos entre más humanos seamos a la manera de Jesús, el Hijo de Dios, que nos enseñó las bienaventuranzas y las obras de misericordia. Jesús fue más humano y más divino cuando sanó a los enfermos, por ejemplo. Fue más humano y más divino cuando perdonó a los pecadores. Así que para mí esta fiesta de la Navidad se constituye en una invitación a ser más humanos al estilo de Jesús, el Hijo de Dios. Susana, le doy la palabra a usted para que comente lo que han dicho sus compañeros de panel y pongo un tema adicional, que es la necesidad de enfrentar esto del consumismo que dijimos en la presentación. Bueno, hay tanto de lo que se podría Qué hablar lindo. A ver, respecto gracias, de la Susana. Navidad. Pero yo sí quisiera responder al señor Meller, cuya opinión me pareció absolutamente respetable, como la de cualquiera de nosotros. Esta mañana cabalmente yo terminaba un artículo para Diario El Comercio que tenía que entregar ya, y hablaba de la opinión de George Steiner, el gran filósofo, más que filósofo crítico, más que crítico, extraordinario hombre, extraordinario ensayista actual, que todavía vive, tiene ya más de 90 años. Y él hablaba del insoportable peso de la ausencia de Dios. Y yo comentaba también que también la excesiva presencia de Dios puede ser un peso insoportable. En este sentido, yo creo que el nacimiento sería como la conmemoración del acercamiento de una gran verdad, la verdad de la infancia, la verdad de la bondad, la verdad de la generosidad al mundo. De alguna forma encarnada en Cristo, porque Cristo, creamos o no que fue Dios, fue un hombre bueno. ¿Y por qué quería comentar lo del Bueno, Meller? justamente porque él, si no escuché mal, se declara ateo. Así es. Entonces, quería decir que efectivamente todos estamos en pleno derecho de aceptar o no aceptar, pero Steiner se refiere, siendo él un gran ensayista, e inclusive creo que también roza el ateísmo, se refiere al insoportable peso de la ausencia de Dios. Este mundo está, por muchas Navidades que celebremos, por muchas veces que recordemos a Cristo, realmente nuestro mundo no vive cristianamente. No vive cristianamente, ni siquiera muchas veces viven de verdad cristianamente quienes, como en este momento, por ejemplo, representan o pretenden representar a Cristo en la tierra. Es que es muy difícil ser un buen cristiano. Es terriblemente difícil ser coherente con nuestras creencias. Yo diría que prácticamente es imposible y que el verdadero ejemplo en la vida es procurar mantener nuestra actitud siempre de acuerdo con nuestro pensamiento y fundamentalmente quitar de nuestra mente tanto lugar común de
digamos, que nos impide ver. Lugares comunes, literariamente hablando, son esas frases repetitivas que acaban por no decir nada. Son vacías, finalmente. No sé si, arzobispo, usted quiere comentar lo que acabamos de escuchar. Esta ausencia de cristianismo, finalmente. Sí, efectivamente, Andrés, una de las cosas tristes que estamos viviendo y que creo que es una llamada para todos y que creo que de alguna manera los tres compañeros panelistas han mencionado, es justamente la incoherencia de muchos que se dicen cristianos. Y por eso mismo, para nosotros como ortodoxos, somos una, yo diría, expresión de fe que ha vivido primero por el socialismo. Hay que recordar que el famoso Stalin mató 20 millones y más personas, y entre ellos 300.000 sacerdotes y monjas de la Iglesia Ortodoxa. Y aún así la Iglesia se mantiene. ¿Y qué pasó? Cayó el comunismo, inmediatamente volvió a resurgir la Iglesia, y en Rumanía, en Bulgaria, en Serbia, en todos los países, hoy en día hay un resurgimiento de vocaciones, de personas que quieren entregarse a la Iglesia. ¿Por qué? Y eso también hay que cuestionar, porque a veces solamente vemos Occidente. Y debemos ver también el Oriente, que existe y que es una realidad, en donde también hay cristianos. Y efectivamente decía el padre que es necesario ser más humano. Pero yo también quisiera agregar, es necesario ser más espiritual. Ya. Y eso es lo que está faltando. Falta profundidad espiritual. Y decía justamente el señor Meller que nos disminuye. Para mí Cristo no me disminuye nada, me ayuda, porque está faltando ese tema que es fundamental teológicamente, hablar de la gracia, la acción, el charis de Dios en el alma. No somos solo nosotros, no es solo hacer obra social, y en eso nos hemos quedado, eso es lo triste. Decía la introducción que Santa Claus y la figura de Papá Noel, cuidado, lo que hay es un error y una manipulación de una imagen. Santa Claus fue San Nicolás. Claro. Y San Nicolás fue un santo mártir de los primeros cristianos, que la fiesta fue ayer, justamente, y por eso es cercana a la fiesta de la Navidad occidental. Y fue un mártir. Fue un hombre que pasó 30 años en cárcel por amor a Jesucristo. Y le dijeron que el cristianismo había desaparecido. Y cuando él salió de la cárcel, él dijo, caray, yo voy a refundar si es que es necesario el cristianismo. ¿Y qué fue lo que se encontró? Con una iglesia floreciente, una iglesia que había sido aceptada en el año 313 por el emperador Constantino con el edicto de Milán, y había sido ya totalmente reconocida por el Estado. ¿Y qué pasó con el cristianismo? Que se volvió la base y fundamento de una maravilla histórica. Nosotros tenemos una historia en el mundo en donde el cristianismo ha aportado de formas extraordinarias. Y cuando hablamos de caridad, de perdón, de oración, de esto, hablamos de crecimiento espiritual. Sin duda. La obra caritativa es parte, pero no es lo esencial. Y en esto, Horst, ¿cuánto pesan las iglesias, finalmente? Bueno, las iglesias es una plaga, ¿no? Es una deformación absoluta del mensaje de Jesús, que fue un anti-iglesia por autonomacia. O sea, él odiaba tremendamente la jerarquía, a los papas, a los cardenales, a los obispos, porque habían deformado. Acordémonos que Jesús no fue cristiano, Jesús fue judío. Y no fue judío 99%, fue judío 100%. Y como tal judío, estaba sometido a una iglesia prepotente, a una iglesia dogmática, terrible de su tiempo. Y si él murió por atacar justamente a ese tipo de iglesia, y regresaba él a decir, el reino no está afuera, el reino está dentro de cada uno de nosotros. Ese creo que fue el mensaje primordial y por el cual fue martirizado y crucificado. ¿Usted coincide en eso que dijo Horst, de que las iglesias son una plaga? Obviamente no estoy de acuerdo, porque considero que la iglesia, no las iglesias, la iglesia, Jesucristo fundó una sola, ¿no? Pero la iglesia es una gran bendición para la humanidad. Y de hecho, que ha habido desviaciones, indudable. ¿En qué no ha habido desviaciones? Mientras haya seres humanos, siempre habrá manipulación. Pero lo que hay que entender es que efectivamente el cristianismo, como dice el señor Meller, Horst, ok, efectivamente necesita quizás sí una revisión. Esto sí, y esto es constante.
El cristianismo no es, y en este sentido yo me niego a llamar al cristianismo una religión. Yo le llamo un lifestyle, un estilo de vida, porque es algo que hay que vivirlo todos los días, Andrés. No es algo que se puede solo bla, bla. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Padre, no sé si quiere comentar. Claro que sí, muchas cosas. Lo primero es esto. Cuando los amigos Horst dicen Jesús estuvo en contra de la jerarquía, cardenales, obispos, obviamente, pues, digamos, es un error histórico porque eso fue posterior. Lo que había alrededor de Jesús eran los 12 apóstoles y los grupos complicados allí que sí ostentaban un poder y que se manifestaban efectivamente como cierta jerarquía. Por ejemplo, los levitas, los publicanos, los recaudadores de impuestos, los escribas, los fariseos, a quienes Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Y las cargas que ponen para que los demás lleven sobre sus hombros, ustedes no son capaces ni siquiera de poner frente a esas cargas un dedo para soportarlas. Entonces, Jesús no tuvo a su alrededor este marco después que desarrolla en la iglesia de cardenales, obispos, etc. Primera aclaración. Una segunda cuestión es que cuando decimos Jesús estuvo en contra de la jerarquía, simplemente se me viene a la cabeza un argumento en contra, digamos, porque la familia de por sí ya lleva una jerarquía implícita, ¿sí? Hay una obediencia a papá, mamá, y él como hijo estaba, dice la Biblia, sujeto a las directrices de María y de San José. San José tenía autoridad en ese momento sobre el niño, sobre este muchachito. Claro. Y aparte de esto, vale la pena decir que al menos en la doctrina de Jesús, y hablando de la jerarquía como un ente de poder, simplemente cuando acudimos a un texto bíblico de Jesús dice, ya no os llamo siervos sino amigos. Este versículo de la Biblia nos habla de la necesidad de que toda autoridad es para servir, toda autoridad es para amar. Por eso, el Papa resultaría el primer servidor. En el caso de quienes lideramos una comunidad religiosa, etcétera, etcétera. El superior general, en mi caso, soy el servidor de todos los demás. Y hoy puedo ser superior. Y mañana puedo ser simplemente conventual y alguien más estará en el poder. Así que el poder para nosotros, para los cristianos, es sinónimo de servicio. Dirán ustedes, eso suena bien en teoría, pero en la práctica es una cosa distinta. Posiblemente sí, pero esa es la lucha. Esa es la lucha. Esa es la lucha del poder, finalmente. Pero le quiero dar la palabra a Susana. A ver, rapidito. Si Jesús viniera hoy día, si Jesús viniera y se para en San Pedro, en la plaza de San Pedro, vomitaría. ¿Por qué? Porque es absolutamente contrario a su prédica, y es absolutamente contrario a su doctrina, y es absolutamente contrario a su manera de ser. Estos edificios, estos poderes materiales son absolutamente contrarios a lo que fue Jesús. Los lujos y los derroches de bancos, ornamentos, uniformes, medallas, etcétera, etcétera. O sea, eso no coincide con la persona de Jesús que yo admiro y que yo aprecio. Ok, Susanita. Bueno, yo creo, realmente las opiniones que acabamos de escuchar muestran que la Navidad da para todo. Uno podría pasar tal vez siglos hablando del sentido del nacimiento de un niño que llegó a ser un hombre ejemplar. Yo creo que el hombre ejemplar por excelencia. Y claro, obviamente quien cree en la divinidad tiene pleno derecho a decir que fue un hombre y que fue Dios. Pero más allá de todo eso, yo quisiera recordar un poco, porque me imagino que lo que la gente espera es la evocación de lo que significó en nuestra infancia, que es la época más pura de nuestra vida, lo que significó la Navidad en nuestra infancia. Yo recuerdo en Cuenca, por ejemplo, los pases del niño, las celebraciones del pueblo llenas de gracia, de ingenuidad y de bondad. Claro que hemos convertido al niño casi en una imagen, pero ciertamente fue una imagen que guió nuestra vida.
y hacer el nacimiento, por ejemplo, en casa. Yo recuerdo todavía la discusión de mi madre, porque mi padre quería instalar unos tubitos para que bajara el agua en el nacimiento, y mamá decía, hijito, se va a inundar la sala. Entonces, pero para mí el ver brotar el nacimiento, el ver salir las piezas que mi madre conservaba y preservaba envueltas en un papel lo más delicado para que no se rompieran y que todavía hoy conservo, tiene un significado muy particular de algo puro, de algo noble, de algo lleno de esperanza en mi vida. Que sin embargo, pues como toda vida, ha sido una vida con ciertos golpes, con dolor en muchos aspectos, pero también con mucha suerte. Y yo quiero evocar la palabra gracia. Creo que la palabra gracia en el sentido de don, en el sentido de presencia, creo que la Navidad es como un recuerdo de la posible gracia que el ser humano debe estar abierto a recibir. Ok, vamos a hacer una pausa, tenemos que ir a la publicidad y retornamos enseguida para continuar con la segunda parte de este diálogo, para conocer qué ocurre alrededor del espíritu que tiene la Navidad y del mensaje de Jesucristo. Ya retornamos. Hay algunos temas que quedaron pendientes del segmento anterior que quisiera retomar y me parece interesante provocar algún nivel de debate sobre esto de las jerarquías, Hortz, y del poder finalmente. Y la iglesia y el mensaje y la fe y tal se convierten en un momento dado en un instrumento de poder. O sea, hay un debate político, hay un afán de poder y eso es inevitable. Pues. Un poder maléfico y real. En los siglos pasados, bueno, fue notorio y público la cantidad de muertes, la cantidad de destrucción, la cantidad de guerras motivadas por conflictos religiosos. Aquí basta ir a la Plaza Grande para notar que al frente de la catedral está la gobernación. O sea, el poder es parte de este trajín religioso que a mí tanto me molesta. Pero yo quería mencionar, Andrés, si me permites, ¿qué significa la Navidad para un ateo? Ya. Como dijo la señora, realmente es una tradición tan familiar, tan básica, tan parte de nuestra cultura, que es imprescindible. Yo me acuerdo de niño, era la fiesta, pues, o sea, todo el año se resumía en ese día. Claro. La comida, la reunión familiar. Y yo venía pensando ahora en el camino que desde mi punto de vista más pensador, si tú quieres, estoy festejando yo, y yo creo que también parte de mi familia, Navidad significa natividad, y natividad significa nacimiento, y nacimiento significa creatividad y vida. Vida. De tal manera que yo estoy festejando la vida. La vida. La vida que nace, la vida creativa, la vida y los niños. Esa juventud que comienza en ese momento, me parece que merece toda nuestra admiración, todo nuestro cariño, toda nuestra atención con regalos, con comidas, con fiesta. Pero le quiere separar entonces Lo separo de la del cosa nacimiento religiosa. de Cristo. Así es. Okay. Que también merecería un festejo, como también lo merecería Mandela, Gandhi, Luther King, gente que ha merecido en la historia respeto y pero consideración. tú le pones al mismo nivel, de estos personajes a Jesucristo. Absolutamente. Confucio, gente que ha aportado a la humanidad muchísimo, y lo pongo en ese mismo nivel. ¿Usted cree que aquello es correcto? Evidentemente no. Para mí, Andrés, Jesucristo no solamente fue un personaje que puede compararse con el Che Guevara o con alguna de estas gentes, sino verdaderamente Jesucristo fue el Hijo de Dios y la puerta de salvación de la humanidad. Todo ser humano verdaderamente en Cristo tiene una renovación, tiene una transformación.
Y por eso no hay que olvidarse de esta parte, la parte espiritual. Los ortodoxos, los primeros obispos de la iglesia de los primeros siglos, se centraron mucho en que esta festividad no es solo recordar el nacimiento. Por eso nosotros le llamamos a esto la fiesta de la manifestación de Dios. Teofanía, teofanos, manifestación de Dios para los hombres. Y en ese sentido no es solo el nacimiento, es nacimiento, circuncisión, bautismo del Señor. Para nosotros la fiesta llega hasta el 19 de enero, ¿no? Es una fiesta larga, ¿no? Y en este sentido es no solo una cosa, y en esto quiero ser muy claro, no es solamente el tema de... yo veo ahora que se reparten bolsitas de caramelos, vamos a hacer obrita social en tal pueblo y no sé qué. Eso es cristianismo, pero resultado de una vivencia espiritual. Y esto es lo triste es que hay muchas cosas que se quedan en la apariencia, en la parte secundaria, en la parte de fuera y no en el meollo. Pero también es lo que decía Horst, esta fiesta de la vida. Sí, es decir, puede ser tomado, y ese es el problema. El problema es que ha sido tomado como una fiesta, como una cosa chévere, una cosa linda, y donde tristemente llega el consumismo. Y ese consumismo es el que llena el vacío en lugar de elevar a la persona. La persona deberíamos hacer propósitos de cambio, de dejar de mentir, de dejar de ser corruptos, porque la corrupción no es solo a nivel gubernamental, también cuando no se paga a un empleado doméstico o a alguien se está haciendo corrupto. Hay muchas cosas hoy en día que el cristianismo nos invita a cambiar, y el problema es que no se enseña bien el cristianismo y que a veces nos falta entenderlo bien. Susana, no sé si quiere agregar esto. Yo estoy muy de acuerdo. De acuerdo, ¿no es cierto? Muy de acuerdo en muchísimo de lo que él dice, por supuesto. Pero quería llegar a un punto justamente que trataba en el artículo del que les hablé antes, que es, repitiendo lo de Steiner, la ausencia de Dios es un enorme peso. También la presencia de Dios, la presencia excesiva, por ejemplo, en el fanatismo. Yo veo que el cristianismo ha dado mucho menos lugar, por lo menos actualmente, al fanatismo que otro tipo de religiones, por ejemplo, el islamismo. El islamismo ha dado lugar a un fanatismo tan terrible, sí, claro, que hoy nos sometemos a decapitaciones, a muertes en vivo, así, en directo, como quien dijera, de una forma tan atroz, convencidos de que, desde su punto de vista religioso, Alá les pide que asesinen a quien no cree en ellos. Entonces, creo que también el consumismo es una forma de fanatismo. Es decir, el creer que los objetos van a curar nuestra vida, van a dar sentido a nuestra existencia. Haber abandonado la búsqueda de sentido de la vida por la compra, por el dinero, por el poder que da el dinero. Cuando contemplo el horror, y perdonen la nota política, de la corrupción de los 10 años que hemos vivido y que cada día se nos revela con mayor claridad, digo, Dios, ¿qué es lo que pasa? No era Correa un devoto rezador ante el altar y que comulgaba y que... ¿Qué pasa? Que vivimos de otros fanatismos. El dinero es el fanatismo mayor hoy, en este momento. En los Estados Unidos el dinero es lo que puede salvar a Trump, que por otro lado es un monstruo como ser humano y como, perdónenme, y como político. Pero le puede salvar. El dinero es lo que salva, el dinero es lo que está, y el dinero es lo que pierde también. Las enormes diferencias. Y en el dólar dice, in God we trust. Sí. En Dios creemos. A ver, padre. Muy bien. Miren, yo quisiera plantear en torno a la Navidad lo siguiente. Cuando pensamos que la Navidad, el nacimiento de Jesús, es una conmemoración, o cuando planteamos que el nacimiento es una memoria o un simple recuerdo, caemos en lo que Zygmunt Bauman, un gran autor, habla y lo plantea como la sociedad líquida. Líquido son los regalos que son pasajeros, líquido son las luces, líquido... Desde hace poco se usa la palabra líquido para lo que ustedes hablan. Sí, para las relaciones, para todas las relaciones líquidas. Todo es líquido, el matrimonio es planteando líquido. Desde el punto de vista de las redes sociales, etcétera, etcétera, todo es líquido. Y entonces, cuando la Navidad, así como el hecho de la crucifixión de Jesús, que es el otro misterio de la redención, es el misterio de la encarnación,
la Navidad, el misterio de la redención, Semana Santa, digamos, Viernes Santo, muerte y resurrección de Jesús. Cuando esto, más allá de ser un recuerdo, se convierte en una experiencia vital, cuando yo vivo a ese Jesús que nace, cuando yo muero con el Jesús que muere y resucito con el Jesús que resucita, allí nace lo que nuestro amigo Horst decía: una vida creativa, una vida proactiva, pensamientos luminosos, pensamientos constructivos. Digamos, para mí, la Navidad en estos términos sería el que corazones capaces de destruir se conviertan en corazones capaces de amar. Corazones que intentan matar, que esos corazones generen vida. Los corazones que son egoístas, que se conviertan en corazones solidarios. Y entonces ven ustedes que más allá de un hecho religioso, estas fiestas de la Navidad se convierten en hechos sociales, en hechos de transformación, porque de lo contrario nos quedamos cantando Tutaina, Tuturumá, que no sabemos qué es. A ver, Jorge, pero sí pasa eso, es verdad. Que estas fiestas sirven para esto, para tratar estos temas, para ponerse a pensar en un momento dado en los elementos que hay alrededor del cristianismo. Claro que sí. Se ha diluido, ¿no? Se ha diluido mucho el mensaje religioso dentro de la Navidad, por el consumismo, por muchas razones. Y quizás porque las iglesias y las religiones están, desde mi punto de vista, retrocediendo ante la razón. Y yo soy una persona que trato siempre de razonar y de pensar, porque defiendo la definición de Aristóteles. Soy un animal racional. O sea, esa para mí es la definición básica y mejor del ser humano. Y defiendo las dos alternativas. La parte animal, que me hace humano, y la parte racional, que también me hace humano. Entonces yo mantengo esa actitud crítica, ese pensamiento crítico permanentemente, que me hace también vulnerable a estar escuchando y a estar recibiendo también retroactividades de otras personas. Pero fíjate tú que aquí en esta mesa, aquí Monseñor, él cree que tiene la razón, el otro también cree que tiene la razón, aunque un matiz distinto. Y seguramente los musulmanes están pensando que nosotros somos los fanáticos, que nosotros somos los terribles. Seguramente están pensando eso. Pero es que Bueno, yo no quiero que nadie piense que soy terrible. Por favor. Pero eso es natural. Pues si yo tengo mi formación, sí, pero entonces la verdad es relativa. Yo creo que la verdad es relativa, pues. No hay la verdad. No hay la verdad. No hay la verdad. Y lo que me preocupa es... Por eso fue que este libro que yo escribí dice: la verdad soy yo. Que es una paráfrasis de Jesús que dijo: yo soy la verdad. Porque en definitiva, la verdad es la de cada uno. Así es. Pero por eso me parece que ahora hay una proliferación de iglesias, porque cada uno quiere tener su iglesia, quiere ser dueño de su iglesia. ¿No le parece eso? Por ahí. ¿Cuál es la idea respecto a esta proliferación de las iglesias? Bueno, evidentemente, vuelvo a repetirte, para nosotros es claro que Jesucristo fundó o dejó una sola iglesia. No dos, no tres, no cuatro. Pero yendo hacia lo que Jorge justamente dice, yo quisiera tomar la base de la cual los cristianos nos basamos, es la Biblia, y dice claramente: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no será condenado, por el contrario, el que no cree en él ya está condenado. Esto dice la Biblia. O sea que Jorge está condenado. A ver, aquí dice: yo no lo estoy condenando por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y el motivo de esta condenación, con esto termino, está en que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad. Y esta es la realidad de todo ser humano. Nosotros nos rebelamos, Andrés. Es parte de la naturaleza de pecado del ser humano rebelarse, pero también está el poder aceptar. Por eso la voluntad, la libertad del ser humano es tan preciosa, es tan hermosa, y Jesucristo vino para que seamos libres, pero en la verdad. Y en ese sentido puede tener razón efectivamente Jorge, que seres humanos hayan desviado organizaciones. Eso es indudable.
Pero tampoco en razón de eso vamos a llegar a la anarquía. Porque si vamos por eso, los papás y las mamás, que son la primera jerarquía, como decía el padre, ¿no? Efectivamente son una institución, la familia. Pero ¿cuántos papás no son ejemplo? ¿Y cuántas mamás no son ejemplo? Y en razón de eso entonces vamos a romper. Y claro, aparecen muchachos hoy en día que dicen, yo no me caso, ¿para qué traer hijos al mundo? ¿Para qué esto? Entonces rompemos el ciclo, entonces mejor agarremos una pistola, apaga y vámonos, como dicen en España. No, es decir, ¿ya para qué? Ya no tiene razón la vida. A ver, Jorge, rapidito para después darles la palabra. Sí, bueno, la institución familiar también adolece de graves problemas. O sea, realmente educamos a los niños a la obediencia, que es también parte de la institución religiosa. O sea, obedece porque Dios lo manda. O sea, yo soy partidario de que la educación de los niños tiene que cambiar radicalmente. Tiene que cambiar a permitir al niño expresarse, a respetar, porque los niños nos enseñan muchísimo cuando los escuchamos, pero no los escuchamos. Simplemente yo sé más que tú porque tú eres menor. Y eso se traslada al gobierno, se traslada a la política, se traslada a las iglesias, ese modelo que evidentemente tiene una cierta naturalidad porque papá sabe más, ¿no? Pero no sabe todo. Y también papá puede decir en un momento determinado, no lo sé. No pasa nada si uno dice no sé. Bueno, pero sí pasa algo cuando el papá dice, pasa algo cuando el papá dice, me obedeces porque yo soy tu padre. O sea, ahí sí pasa algo feo. Ok. Padre. Bueno, yo quiero decirles que alrededor del pesebre y en esta discusión hemos dejado atrás un poquitico el tema del divino niño Jesús. También el tema de la Virgen María de San José. Entonces, rápidamente yo quisiera decirles que el pesebre es la posibilidad de ver a Dios reflejado en las personas. Contemplar a San José es contemplar a los hombres de este tiempo, los trabajadores, los obreros, los que le dicen no a la corrupción, los que son justos, los que se levantan temprano, al obrero que se pone, toma entre sus manos herramientas de trabajo y construye sociedad. Es la posibilidad de contemplar en la Virgen María a la mujer en su infancia, a la niña, a la adolescente, a la ejecutiva, a la madre de familia, a la abuelita, y ver en la mujer el rostro materno de Dios y contemplar en el niño Jesús al mismo Dios. Y si quisiéramos más, pudiéramos hablar del burrito y del buey, etcétera, etcétera, que son manifestaciones claras con una simbología cargada de mucho significado. Pero quisiera terminar mi intervención alrededor del pesebre con esta cosa linda que escribió el padre Matoye, nuestro fundador, que era poeta. Le dice al divino niño lo siguiente: divino niño, mi dulce encanto, tu amor, tu llanto, qué amables son. A ti consagro, lleno de gozo, oh niño hermoso, mi corazón. Es la Navidad, entregar el corazón a Dios y ser generadores de vida, de perdón y de solidaridad. Susana, por favor. Bueno, yo quisiera decir en primer lugar que admiro la expresión de los dos sacerdotes porque parece que tuvieran una fe sin fisuras. Yo estoy segura de que no es así, de que están luchando por mantener su fe. Y eso es muy sano, eso es muy humano, eso es muy noble. Y deseo fervientemente que la mantengan siempre. Personalmente, yo no podría decir que yo no tengo fe. Tampoco podría decir que la tengo de manera abierta, absoluta y certísima. Lo que quiero volver a contar, alguna vez te conté a ti, Andrés. Tengo una nietita que hoy tiene 13 años, que cuando tenía 4 alguna vez, o 5 o 6, alguna vez me dijo, abuela, pero yo soy atea. Y yo le contesté, verás, mi amor, demostrar que Dios existe es muy difícil. Pero igualmente es dificilísimo demostrar que no existe. Lo que importa es que seas buena, que vivas con gran dignidad tu vocación humana. Eso no debo haberle dicho, eso lo añado ahora. Pero eso era lo que yo quería decir. Es decir, en este momento
Nuestra fe o nuestra falta de fe no nos justifica para no ser buenos, no nos justifica para no ser solidarios, no nos justifica para vivir en la comodidad, ni mucho peor en la mentira. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para ser cada día más auténticos seres humanos. Ser buenos, eso es todo. Vamos a hacer una pausa, tenemos que ir a la tercera parte del programa tras la publicidad y aquí estamos en Hora 25 hablando de la Navidad. Ya regresamos. Bien, vamos al segmento final del programa. Casi tenemos espacio, tiempo para una reflexión final y una evaluación de lo que ha ocurrido en el transcurso de este espacio, de este programa. Casi un mensaje le pediría, padre, no tenemos más tiempo, por favor. Simplemente quiero decirles, tomando una cita de la última carta apostólica del Papa Francisco, se titula Admirabili Signus, Signus, o sea, el signo admirable es el pesebre. Y la invitación del Papa es esta, dice, el pesebre es la posibilidad para reconocer allí en el Belén la pobreza que escogió Jesús al momento de su encarnación. Y la invitación entonces es lo siguiente. ¿De qué nos sentimos orgullosos? ¿De la fama, del poder, del dinero, de lo que hemos escrito? ¿De qué nos sentimos orgullosos? Cuando lo más grande es la pobreza y la pobreza que nos enseña Jesús en las pajas de Belén. Ok, Jorge. Me gustan algunas frases de Jesús maravillosas. Traje a colación esta. He venido a traer vida y vida abundante. Me encanta esto porque es vital, es alegre. No es el Dios crucificado lo que me atrae. Me atrae ese Dios juguetón, ese Dios que ríe, ese Dios que dice, he venido a traer vida. Bueno, pues reconoces que es Dios, entonces. Estoy hablando en sentido del idioma común. Porque acuérdate tú que estamos metidos en una cultura que se llama judeo-cristiana, que cada palabra tiene un sentido religioso tremendo. Y es muy difícil escaparse. ¿Y ese crees que es el mensaje que hay que rescatar? Este es el mensaje que hay que rescatar. Más potente, así que demuestra... He venido a traer vida. Y vida abundante. Ok. Bueno, me parece fantástico. Verdaderamente la frase de Jorge define muy bien la misión de Jesucristo. Pero junto con eso también hay que recordar Lucas capítulo 2, versículo 34. Dice, mira, este niño hará que muchos caigan o se levanten en Israel y será signo de contradicción. Jesucristo es un signo de contradicción. Y si no lo tomamos así, si no lo entendemos así, no vamos a poder comprender que nuestra vida, que es un libro de genes, un libro de una cantidad de riquezas que Dios nos creó, debe unirse a su creador inteligente. Ese creador inteligente vive, un diseñador. Nadie puede decir, este libro apareció de pronto del aire y no, alguien lo creó, alguien lo hizo. La Navidad y todo este tiempo de manifestación es reconocer a Jesucristo como el Señor de la vida. Y ese Señor de la vida va a causar contradicción y sigue causando contradicción, como lo vemos, ¿no? Pero indudablemente va a también traer paz y solución de amor para el mundo. Esa idea de contradicción quisiera que comentes, Jorge. Sí. Evidentemente es así, o sea, Jesús fue un hombre increíble, con una cantidad de valores impresionantes. Otra parte muy... Jesús fue un feminista. En el mejor sentido de la palabra, fue un feminista, estaba rodeado de mujeres. Iba a fiestas, tomaba. ¿Por qué tenemos ahora una visión de Jesús como un monje? No fue así Jesús. Jesús fue un hombre muy, muy humano, con defectos, entre ellos la impaciencia, entre ellos la rabia, entre ellos, algunos defectos tenía él. Tenía un temperamento duro, reaccionaba duramente. Temperamento duro. ¿Ah, sí? Sí. Susana, por favor. Bueno,
Yo quisiera hacer un pequeño resumen de mi propia creencia. Quiero confesarles que, y sobre todo para no escandalizar, ya Cristo pedía que no escandalizáramos, espero no haber escandalizado a nadie, porque parece ser que las mujeres tenemos que tener una fe inquebrantable. Las mujeres también luchamos, también nos duele la vida, también dudamos. Pero en todo caso, en mi calidad de mujer y de madre, cuando yo camino unos 24 kilómetros semanales, pero no diarios, semanales, distribuidos en varios días. Y cuando camino a veces y siento que mis hijos tienen problema en su hogar, tengo 5 hijos, grandes, 2 ausentes, o mis nietos, cuando veo sus contradicciones, sus dificultades, me encuentro rezando. ¿Ah, sí? Es curioso, sí. Casi sin darme cuenta. ¿Y sabes de rezar, Susana? ¿Sabes? Pido como en las oraciones de mi infancia, entre las cuales, por ejemplo, el Padre Nuestro es una hermosa oración. Y recuerdo una, si me permiten, claro, que mi madre, que se atrevió, como alguna vez le contaba a Andrés, cuando yo tenía 11 años, se atrevió a llevar a sus 4 hijos separada de su esposo en una época en que era muy rara la separación. Nos llevó a España y nos educamos allá. Yo recuerdo que mi madre, esta mujer excepcional, rezaba: glorioso San Cayetano, Padre de la caridad, consigue que en nuestra vida siempre reine que en nuestra casa siempre reine tu asistencia. Tu divina providencia se extienda a cada momento, a que no nos falte casa, vestido, sustento. Pero, y aquí va el pero, mi madre descubrió que en Madrid había lo que en Quito no había en ese entonces, estoy hablando de hace más de 60 años, que era almacenes de imágenes de santos. Entonces, sin duda, llena de dudas, fue a un almacén de imágenes y preguntó si había una imagen de San Cayetano. Y le dijeron que sí. Y ella contestó: ¡ay! Entonces sí ha existido. Sí ha sido verdad. Tan ingenua, tan bella, tan inteligente además. Qué lindo. Pero, y luego, por esos azares de la vida, entre las cosas que yo recibí, muerta mi madre, hubo un baúl que yo no quería abrir, porque yo sabía que contenía los últimos regalos que ella había preparado para Navidad, las pequeñas cosas que ella guardaba con afecto, es decir, sus recuerdos. Y en ese baúl que yo no me atreví a abrir, cuando lo abrí, encontré al San Cayetano. San Cayetano. Oh, qué lindo. Yo quería decir por último una pequeña cosa, que aunque yo me demuestre contrario a veces a las creencias de otras personas, pero tengo un profundo respeto por las creencias. Tengo un profundo respeto por las personas que creen N o Z cosas, porque cada uno tiene su derecho a creer o no creer. Y no me atrevería jamás a ser violento con una persona que no comparta mi punto de vista, Pero de ninguna manera. no has tenido ese comportamiento No, ahora. no. ¿Te quedaste inquieto? Sí, me quedé Pero un poco usted nervioso. comenzó que empezaste con diciendo mucha cosas... indignación su Un par de conversación. cosas fuertes y dijiste al principio, pues, hermano. Que la iglesia es una plaga, dijiste. Ah, sí. Pero ya se suavizó. Y sigo pensando. Ok. Feliz Navidad, padre, Susanita, feliz Navidad. Gracias. Monseñor, felicidades y Jorge. Muchísimas gracias. Que tengan unas lindas Navidades y queremos también agradecer a la audiencia que nos ha seguido en el transcurso de este año, desearles unas lindas Navidades, unas muy buenas fiestas y nos vemos el próximo año, el 2020. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó